Olá, les saludo com a paz del Senhor. Como estão? Espero que estén todos muito bem e bendecidos por el Senhor. Somos de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Paraguaya e estamos de vuelta com mais uma série de estudio Carta a los Romanos. E acá com nós está nosso querido pastor Osvaldo Hugo Centurión, que é o comentarista de esta programação que está sendo de gran bendição. E agora vamos por la parte de número 34, pastor. Paz del Senhor. Paz del Señor, Pastora Marcia. Sí, programa 34 ya. ¿Quién lo iba a empezar al comenzar con el capítulo 1? Que pensé que sería menos, porque 16 capítulos tiene Romanos. Y uno pensaba hacer un capítulo, pero como tratamos de no apurarnos en el orden del pensamiento, venimos haciendo esto y estamos en el capítulo 9, hablando de Israel. Es como una pausa al capítulo 9, 10 y 11 que Pablo toma un tema muy importante conforme las bibliografías que hemos dado en el programa, en los dos programas anteriores a esto, que sería muy bueno siempre observar, leer un poco eso para estar un poco al tanto de la teología del Antiguo Testamento, la teología veterotestamentaria, como se dice. Así es, Pastora Marcia. Assim é. Pastor, e também deixando, verdade, sempre mencionando para as pessoas que nos acompanham e outras pessoas novas que de repente está passando por la página e quer acompanhar parte por parte, está disponível todas as programações que venimos realizando. Está disponível em YouTube, Estúdio 7 ADP, também em Facebook, página Assembleia de Deus Paraguaya Oficial. Muy bien, y de paso invitarle a todos aquellos que quieran compartir un culto con nosotros, siempre son bienvenidos a cualquiera de una de nuestras iglesias aquí en el territorio nacional de la Asamblea de Dios Paraguaya. Usted puede venir a compartir sin ningún compromiso, a escuchar la palabra de Dios, a compartirlo en familia, pues para eso estamos, esta comunidad de fe, para brindar a la gente, a la familia, a la sociedad, un mensaje de paz, de amor y de gracia de Dios. Amém. Bueno, está aí a invitação e vamos dar então seguimento com nosso estudo Carta a los Romanos dentro do capítulo 9. Nós paramos em la edição passada nossos comentários em los versículos 6, 7 e hoje vamos adentrar o versículo 8 para lidiar com o mensaje, verdade, que nós estamos levando. Vamos a ler de vuelta o versículo 6, 7 e o 8, ¿sí? Muy bien. Dice assim: No que a palavra de Deus haya falhado, porque no todos los que descendem de Israel são israelitas, ni por ser descendentes de Abraão são todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Ahora el versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahora vamos a algunas preguntas como solemos estar realizando en las programaciones. Sí. Hijos según la carne e hijos según la promesa. ¿Cómo se entiende eso? Muy bien. Solo, así como está diciendo Pastora Marcia, hilar el pensamiento, unir el eslabón, como se dice, para seguir la cadena de pensamiento. Habíamos citado a Éxodo 12:38 y algunos versículos del Apocalipsis. Se le atribuye indudablemente a Moisés el Pentateuco, ¿verdad? Hay muchos comentarios sobre eso, pero no es nuestra escuela en este momento la autoría del Pentateuco sobre Moisés, lo que sea. Pero en el 12:38 dice que cuando ellos fueron libertados allí de la esclavitud egipcia, salieron un pueblo muy grande y numeroso que no eran judíos. O sea que los pueblos también esclavizados aprovecharon la ocasión y salieron de Egipto y acompañó al pueblo de Israel. Algunos comentaristas así, no tan asertivas, van a decir que estos fueron los que desviaron a Israel su corazón.
Pero eso es imaginar cosas. Ahora, en la ciencia bíblica, como escriben estos escritores que están sobre la mesa, nunca van por ese camino, van por la exégesis. ¿Qué entendieron la gente, el autor y su auditorio en esa época? El contexto lingüístico, cultural, económico, territorial de aquel entonces. Entonces, eso es lo que busca para que hoy nosotros podamos aplicar eso. Entonces allí encontramos en el 19.3, dijimos de Éxodo, hasta el número 10.10, la permanencia del pueblo de Israel después de escapar de los egipcios en el monte Sinaí o en el monte Horeb, como dice. Y ahí se hizo todo aquel evento que Dios le apareció a Moisés, subió, bien, una historia larga. Pero allí hicieron lo que se llama el pacto. Y en ese pacto Dios no excluyó a nadie. Dice, vosotros ahora sois mi pueblo. O sea que ahí se incluyó ese pueblo que acompañó también, que no tiene la sangre, no tiene el ADN, por decirlo, de Abraham, pero sí por la fe entraron en el pacto, o por el pacto entraron a una relación con Dios. Ahora, acá encontramos a Pablo con esos textos que habíamos dicho, que dice una cosa que para un judío descendiente de Abraham, recuerda que Pablo dice hebreo de hebreos, o sea, de raza pura, no hay inserción pagana en mi genealogía, diría Pablo en otro capítulo que es el Filipenses. Pero allí él dice, no son los hijos de Dios según la carne, son los hijos de Dios. O sea que no es porque haya descendido Abraham es hijo de Dios, sino los que son hijos según la promesa. O sea, que aquellos que creen la promesa, el continúa. Este es el programa número 34. O sea que para seguir este hilo de pensamiento tendría que mirar el final del 33, más o menos, para no estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, carne, ¿qué es para Pablo? Descendencia física de Abraham. ¿Se entiende? Pero promesa es la simiente espiritual de Abraham, que es lo que importa al apóstol Pablo. Por decirlo, un cristiano, en mi caso yo he abrazado la fe cristiana desde el punto de vista evangélica, ¿verdad? Entonces yo digo, me convertí a los 15 años. La realidad es que yo tuve un encuentro con Jesús en una iglesia evangélica, que es esta misma donde estamos aquí, Pastora Marcia. Ahora bien, yo absorbí toda la promesa de Abraham, pero tengo 3 hijos, y mis hijos, o sea, ellos por tener mi sangre ahora ya automáticamente, no viene así. Eso es lo que Pablo está explicando. Y eso ocurre muchas veces. Por eso que, recuerda que la otra vez dijimos en el 3.28 de Gálatas, que ya no hay judío ni escita, bárbaro ni gentil, ni hombre ni mujer, que también para muchas iglesias evangélicas sigue negando el sacerdocio a la mujer. Porque Hans Kuhn dice, haciendo en su libro La crítica a la Iglesia Católica, hace loas y poesías, palabras muy bellas que orilla la divinidad a la mujer, allá arriba. Pero acá, en el aquí ahora, aquí, le niega el sacerdocio a la mujer, dice Hans Kuhn. Ahora bien, nosotros miramos ese texto, pero el otro, ¿qué dice, Pastora Marcia? Gálatas 3.29, ¿qué diría sobre esto? En el 3.28 ya hicimos el comentario de Gálatas, que ya no hay judíos, ni griegos, ni escitas. Los escitas son la zona de Rusia, más o menos, Pastora Marcia. ¿Qué diría el 3.29? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Oh, mira lo que dice Pablo. Si vosotros sois de Cristo. De Cristo. Otra vez en Cristo. A Pablo no le importa quién es tu papá, en una palabra. Por decirlo de una, claro que le va a importar, pero eso, decimos esa expresión solo para graficar. No adelante decir, yo te puedo demostrar mi genealogía que vengo de Abraham. Pero si tu vida deja mucho que desear al no aceptarle a Jesús como el Mesías, para Pablo no eres el verdadero Israel.
La otra leímos también el Israel de Dios a la iglesia. Entonces Pablo está mirando acá que el verdadero judío es el que está, ¿cómo dice? En Cristo. Y si vosotros sois de Cristo. Sí, si vosotros sois de Cristo y después. Ciertamente el linaje de Abraham sois. Linaje, o sea que en mi caso, yo hasta donde lo sepa, nunca busqué mi genealogía, solo le conozco a mi abuelo, al papá de mi abuelo, yo ya no me acuerdo, nunca le pregunté. Conozco al papá de mi abuela, que se llamaba Lorenza González, y se llamaba Eusebio González su papá, pero después no conozco si yo tengo ascendencia europea, si vinieron los centuriones de Italia, y si los italianos fueron egipcios, africanos, asiáticos, yo no conozco. Pero por ese texto, sí, desde la fe o desde el punto de vista espiritual, yo puedo afirmar que soy descendiente de Abraham también. Eso es lo que dice Pablo. Pero ubicate, Marcia, si vos sos una judía de raza pura, como hay razas, por ejemplo, que no pierden su identidad a pesar del tiempo. Acá en Paraguay hay comunidades muchísimas. En La Colmena, por ejemplo, una comunidad japonesa acá. En la zona del sur del Paraguay están las comunidades rusas, ucranianas ahí. En Ciudad del Este están los coreanos, los chinos. Y acá están los menonitas por el Chaco. Y ellos no pierden la identidad. Pero supongamos que vos tengas una identidad milenaria. Paraguay tiene apenas 200 y tantos años, un país joven, en comparación con la China, con Israel, que más de 5.000 años anda. Pero imagina que yo sea un judío, tengo 5.000 años de historia. Para mí es un orgullo que yo sea descendiente de Abraham, porque a Abraham se le dio la promesa. Mira todo lo que pasó, y tomo descendiente. Me viene Pablo y me dice, eso no sirve para nada. ¿Te imaginas en la sinagoga donde él iba a predicar? Con razón quería pegarle y matarle. Ahora Pablo llega que la promesa de Abraham es Jesús. Y si yo no tomo esa promesa, pero estoy rechazando la salvación, es como Noé ante el diluvio, el arca es Cristo. Entren. No importa de dónde sea, usted sea negro, blanco, alto, morocho, habla varios idiomas, usted es rico, pobre, enano, alto, usted es judío, no judío. La cuestión es que te está llamando a entrar en el arca es Cristo. Ahora usted dice, no, yo no necesito, yo rechazo. Y eso es lo que Pablo está graficando ahí en esa época. Por eso Romano no es una carta que se haga un comentario de cualquier forma, pastora, porque lo triste es cuando alguien ya viene con el casco bien montado teológicamente y busca un fundamento acá. Trata de sostener un pensamiento anterior con fundamento de la Biblia. Ese es le llaman los pensadores la eisegesis. Y la exégesis trata de ser, como dice Carver o creo que es Rudolf Bultmann, que dice, a la Biblia hay que ir totalmente con el pensamiento virgen. O sea, no es a cargar ante la Biblia en tu cabeza nada, pero cuando te acercas y desde la Biblia para la teología, ahí sí está más cerca y con menos posibilidad de cometer el error. O si no, se hace lo que aquí en Paraguay yo hice el baipú, una comida que no sabe qué es. Sí, muy entendible, pastor. Y vamos entonces a seguir en esta aventura del desarrollo de Carta a los Romanos. Estamos en el capítulo 9 y vamos a leer ahora el versículo 9 hasta el 13 para hilar los pensamientos. Sí, porque viene una historia y no se puede cortar. Así es. Entonces doy lectura en el versículo 9 hasta el 13. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Versículo 12. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú
aborrecí. Acá vamos a hablar muchas cositas, ¿verdad? Sí, acá se habla mucho. Imagina el pensamiento, si yo me acerco a este texto con el pensamiento de John Calvino, bro. Luego ya está todo el cuadro para mí, o sea, no necesito ni siquiera comentar. Pero es eso lo que quiso decir Pablo, esa es la gran pregunta. Pero, ¿qué nos recuerda el versículo 9? ¿Qué nos recuerda el ¿Y versículo? algún comentario sobre el versículo 10? Sí, porque la palabra de la promesa, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y nos recuerda, Pastora Marcia, la que ya hemos dicho que la iglesia es una totalidad muy diversificada. En la iglesia es bienvenida la persona solo en su condición humana. Lo demás es redundancia, sea judío, árabe, asiático, coreano, hindú, o indios, como ahora dice que hay que decirlo correctamente a los nacidos en la India. No importa quién, o un nativo, un aborigen, aquí del Paraguay, los guaraníes, guaraní ñandeva, chulupíes, lengua, no importa. Aquí están los paitabuiterá, bueno, no importa. Lo cierto, llegó un ser humano y esa es la que da la diversidad. Esta es una cita de Génesis, no sé si quiere leerlo, Pastora Marcia, sí. 18:10. Cuando Dios le visitó a Abraham y cuando se le prometió a los dos, a Abraham y Sara. Eso es lo que Pablo está diciendo. Voy a leerlo. 18:10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Muy bien, nos recuerda a Pablo la historia. Le dice a Abraham y Sara escuchó la conversación. Parece mujer, Sara Marcela. Escuchó lo que se estaba hablando ahí. Y escuchó que iba a tener un hijo. Y le causó risa eso. Porque ya no podía concebir humanamente hablando. La famosa esperanza contra esperanza. Dios le prometió a Abraham un hijo. Abraham y Sara quisieron ayudar a Dios y buscaron a Agar, ¿verdad? Pero Dios dijo a Sara, su esposa legítima. Entonces, allí se le prometió a ellos un hijo. Y el hijo de la promesa, a pesar de que Abraham tuvo otros hijitos por ahí, la promesa era en Isaac. No olvidar, Pastora Marcia, para hilar el pensamiento siempre, el 4:16 de la carta a los romanos. Aquí es la historia para recordarnos lo que pasó allá la visita de Dios. O los tres seres. 4:16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Por fe es para que sea por gracia. Pero habla de Abraham y dice, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, Abraham. No solamente para la que es de la ley. No solamente para la ley, o sea, no solamente para los que viven bajo la ley, los judíos. Sino también para la que es de la fe de Abraham, sí. El cual es padre de todos nosotros. De todos nosotros. Ahora se presenta, yo soy linaje de Abraham, y ahí está hablando del capítulo 8. El versículo 16, ¿puede leer? 8:16. Sí, puede leer. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, Pablo apela a algo más todavía que la Escritura, al mismo Dios, porque en el principio era la palabra era con Dios o junto a Dios, pero la palabra era Dios. Bueno, ahora Pablo dice que esto se reveló por la fe, para que la promesa sea gracia. Entonces ahora hay un elemento muy importante, el Espíritu de Dios. Dios mismo, el Espíritu Santo, para quienes concebimos la Trinidad con base y fundamento en la Sagrada Escritura, testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, como lo fue la promesa a Isaac. ¿Quién iba a creer? Porque Abraham no podía contarle a nadie la promesa de Dios porque sería causa de burla. Imagina, con 100 años Dios vino y me dijo, voy a tener un hijo. Eso a cualquiera le va a provocar hilaridad porque va contra natura. Pero el 3:21 de Romanos, ¿se acuerda qué nos decía Pastora Marcia?
Vamos a recordar. Sí, 3:21. Sí. Pero ahora, aparte de la ley, Aparte de la ley, ¿sí? se ha manifestado la justicia de Dios, Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia en Cristo ahora. Ahora es para todos. ¿Y? testificada por la ley y por los profetas. O sea, que la ley y los profetas dijeron esto. No es que Pablo está inventando eso. Entonces, en Cristo ocurre lo que nosotros llamaríamos el milagro de la gracia, el llamamiento. Porque Dios llama hoy en Cristo a todos los hombres, no a unos solamente, unos cuantos elegidos desde la fundación. No, Dios llama a la fe, a la salvación a todos. Y la elección libre. Pablo da a entender que por ser, ¿cómo podría decir? Por el simple hecho de ser descendiente de Israel, no basta, no basta. Tiene que haber el elemento de la fe. O sea, va a definir eso la persona de Jesús. El judío está ante Cristo, el gentil está ante Cristo. Entonces es bueno mencionar, pastora Marcia, que Abraham tuvo como 8 hijos. Tuvo a Isaac y el hijo de Agar, ¿cómo era que se llamaba? Ismael. Y el otro está en el capítulo 25, si quiere leer su nombre. 25 de Génesis. Génesis, al comienzo, amigo. Génesis. En el 25 están los 8 hijos de... Casi la mayoría ni los recuerdan ni saben a veces. Porque ahí está. Y está su otra esposa ya. El versículo 1. Sí. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, Sí. la cual le dio a la luz a Zimram, 1, Joksán, 2, Medán, 3, Madián, 4, Isbac 5, y Sua. 6. Y Josam Solamente ahí ya está. 6. engendró a Seba. No, eso ya. Ahí están los 6 hijos Ahí ya. está. Y sumado Isaac y también Ismael con Agar. Ya que con 3 mujeres tuvo Abraham hijos. Entonces, Pablo deja en claro que también estos podían reclamar la promesa. Pero Dios dijo, en Isaac se te hará llamado descendencia. Isaac es el hijo de la promesa. Entonces, eso es lo que aconteció, pastora Marcia. Muy interesante, pastor. Pero acá dentro de estos versículos Sí. hay algunas preguntas más interesantes. Sí. Dentro de lo que leímos, versículo 11 hasta el 13, Sí. dice, el propósito de Dios suprime cualquier intento humano, dentro del versículo 11. ¿O Muy por bien. qué dice, ama solo a Jacob y a Esaú aborreció? Bueno, y para eso tenemos que mirar entonces el versículo 10. Y no solo esto, dice. O sea que Dios prometió a Abraham y a Sara que con ellos tendría el hijo de la promesa. No Ismael, ni lo que vendrían después. Pero después dice, no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. O sea que Isaac no quedó también por ahí, ¿verdad? Isaac tuvo también a Rebeca. Y aquí se habla de Rebeca. Rebeca ya concibió de Isaac. Entonces Pablo no deja de mencionar el accionar de Dios, lo que muchos llaman la revelación continua. Tantos la Sagrada Escritura demostrando que Dios cumple sus promesas, pastora. No olvidemos, volvemos a recapitular porque la repetición hace la fijación porque uno se olvida. El 3:28, por ejemplo, pastora Marcia. De Romanos, Sí, dice, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. sin la hora, porque en Isaac, en Rebeca, no había todavía la ley, pero Dios ya habló en ese momento. En el 4:3, por ejemplo, ahí mismo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea que Abraham, al creer, ya le fue contado por justicia. No había aún la ley en ese tiempo. Hicimos muchos comentarios más adecuados sobre eso. Y continúa el 6:11, por ejemplo. Capítulo 6, el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, muertos al pecado, pero en Cristo tenemos vida. ¿Y el 8:18?
¿Qué está? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En nosotros, ¿en quién? Pablo habla como un judío, Pablo está hablando desde la iglesia como un cristiano. La gloria manifiesta, ahora se manifestará de Dios por medio de la iglesia o en la iglesia, por decirla. Entonces Pablo, eso nos concede una seguridad mirando el futuro, porque la promesa de Dios, Él la cumplirá. Dios va a cumplir su promesa. Es una seguridad en el futuro que Dios estará siempre con nosotros. Nos ha prometido, porque Pablo está demostrando que a través de la historia Dios hizo promesas importantes. La promesa suscita la fe, pero no deja en el vacío, sino que en el cumplimiento, porque Él es el Señor de la historia. Nuestra confianza no radica en ser hijo de la carne, con el versículo 9 anterior que dijimos, sino que de la promesa, con lo que dijimos en el versículo 9, Pastora Marcia. Sí. Entonces, que lo de Sara fue un milagro divino. Concibió Sara después de muchos años. El Señor de la vida irrumpió y triunfa sobre la realidad del mundo. En el mundo físicamente o biológicamente era imposible. Por eso que somos optimistas los cristianos para mirar el futuro, para ver ese futuro. Por eso Isaac, ¿qué significa? Uno que se ríe. Tal el caso que hay muy poco conflicto en la vida de Isaac en la Biblia. Entonces, ¿se ríe de qué? ¿De qué se ríe? Pues en este mundo, Pastora Marcia, existen risas, risas y risas. Risas escépticas, burlonas, sarcásticas y también la risa del triunfo. Cuando uno ve, se imagina, no sé, lo que más podemos graficar es en un deporte cuando alguien sale campeón de esa risa. Y es una esperanza visible, somos campeón. Y nos sirve, pero el 8:24 nos recuerda, Pablo, algo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Sí, porque la salvación es una gran esperanza, porque si lo viéramos, vemos en la Escritura el final de cómo será la historia, ¿verdad? Que al final es una promesa de mucho júbilo y de mucha alegría. Lo mejor está para el frente, pero no lo contemplamos todavía por eso. Por eso la iglesia escucha con oído de hombre, somos hombres todavía. Pronuncia en labios de hombre la palabra de Dios. Ahora, ahí vamos a entrar, Pastora Marcia, en lo que preguntaste sobre el siguiente versículo. ¿Cómo era que me preguntaste, Pastora? Yo pregunté si el propósito de Dios suprime cualquier intento humano dentro de lo que leímos del versículo 11. Sí, porque el versículo 11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por la obra, sino por el que llama. Sí. Y está hablando aquí de lo que más adelante hablará de Jacob y Esaú. Bueno, es una buenísima pregunta y una pregunta que ha generado mucha polémica a través del tiempo. Y tenemos que mirar todo este comentario del versículo 11 al 13, que es lo que está diciendo Pastora Marcia, desde el capítulo 8 que habíamos hablado. En programa que tenga el capítulo 8, sería bueno repetir, alguien mirando un poco. Pero ahí hablamos 3 programas, hablamos, Pastora Marcia recordará, sobre la línea calvinista, sí, que está grabado. Pero Pablo toma ahora, yendo del 11 al 13, Pastora Marcia, en esto, porque vamos a encontrar a un Dios sarcástico, un Dios caprichoso y todas esas cosas. Pablo toma a Jacob y a Esaú. No olvidar que toma en cuenta la autoridad de la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento. Pablo está tomando la Escritura para hacer un comentario. Cualquiera podría tomar esto como una predestinación arbitraria,
pero hay que mirarlo desde la gracia. Yo creo que vos tenés algunas preguntas más en y sería bueno completar todas las preguntas, Pastora Marcia, para no deshilarte el pensamiento, porque necesitamos un cierto cuidado, un cierto orden para correr por una línea de pensamiento. Me dijiste el propósito de Dios suprime cualquier intento humano, ¿verdad? Dijimos ya sobre el libre albedrío y no, la verdad que no es así. Una respuesta muy concreta y sin mucha explicación, y apelar al capítulo 8 de los comentarios que nosotros ya hicimos sobre eso. Pero podía agregar todas tus preguntas. El siguiente, porque leímos ahí sobre Jacob y Esaú, ¿verdad? ¿Por qué ama solo a Jacob y a Esaú aborreció? Sí. ¿Un Dios que impone su voluntad? ¿O Sí. por qué dice esto Pablo? Sí, un Dios. Miremos entonces. Pareciera que antes que naciese Esaú y Jacob, dice, a Jacob amé, al segundo que nace, y a Esaú aborrecí. Pero hay que mirarlo desde la gracia, porque estamos en el contexto de la gracia. Recuerden que eso se escribió muy posterior, después de los acontecimientos. Cuando Israel era, si Moisés, el escritor, eso, ya pasó muchos años. Ellos ya eran una nación. Si es que le atribuimos a Moisés ese escrito de la historia del Génesis. Entonces, al escribir después de mucho tiempo, ellos ya habían muerto todos, Jacob y Esaú. Entonces, escribe eso. Pero acá Pablo apela que todavía no había nacido en el relato bíblico, en la autoridad de la Escritura, y ahí dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Es decir, que hay que mirarlo por la gracia, porque no los elige por sus méritos, los elige por la gracia, en su amor a Israel. Recuerde que en este tiempo que Moisés escribe, Esaú ya era el pueblo edomita, que no le dejaron, tuvo mucho problema con ellos, con Edom. Entonces, se podría hablar acá de lo que muchos llaman el misterio de la elección, pero eso es dejar en la nebulosa. Recordemos que la escritura fue escrita mucho tiempo después. Entonces, al escribir, es lógico que Dios va a optar por la escritura por Jacob antes que por Esaú. Esaú, humanamente hablando, preferido por el padre, y Jacob por la madre. O sea que Esaú es varonil, cualquiera lo elegiría. Y Jacob, hijo de una sobreprotección. Y este relato viene tiempo después. O sea, por la obra, yo elegiría a Esaú, pero por la fe y la confianza a Jacob, porque Jacob, en él no hay méritos, no hay cosas que valoremos y apreciemos. Está todo el día por la casa, el otro es un cazador, es alguien que sale, está dispuesto a la guerra, y ese merecería más, pero justamente la gracia se da a quien no lo merece por eso. Entonces, ahí tenés otra pregunta, Pastora Marcia. ¿Y por qué dice esto Pablo? ¿Por qué dice eso Pablo? Y lo dice por la sencilla razón, primero, para taparle la boca a los judíos, porque el hecho de la elección ha hecho o ha generado el orgullo de Israel, para hacerle entender que Dios es Dios, que cuando Dios elige a alguien, no lo elige por sus méritos. Por eso ya hemos repetido acá que nosotros somos una iglesia de línea pentecostal y que al comienzo esto del siglo XX, con la Azusa Street, con Daniel Ver y Gunnar Wingren en el nordeste del Brasil, ¿verdad? En Belém do Pará, aquí Willy Hoover en Chile, también en esa fecha más o menos, y las panditas de la India que tuvieron experiencias pentecostales, y de ahí venimos. Y anteriormente la iglesia pentecostal era con la gente pobre, marginal, en las orillas, bajo una carpa, un techo, gente que nunca fue a la escuela, un doctor no iba a entrar en una iglesia pentecostal y cosas así. Y tenía el síndrome de la inferioridad.
Pero hoy por los medios de comunicación, las megas iglesias, todas, hoy la iglesia evangélica tiene el síndrome, no la iglesia evangélica, la iglesia pentecostal tiene el síndrome de la autosuficiencia, de la superioridad. Y ahí viene el peligro. Y eso es lo que Pablo está hablando. Mirando humanamente, ¿quién no va a percibir y querer a Esaú? Trabajador, pegado a su papá, varonil, hombre, atleta, un cazador, alguien que vale. Y Jacob, su nombre es usurpador y engañador. Va a rechazarle, niño de la casa, sobreprotegido. Y la palabra Jacob, que es usurpador y engañador, la idea hebraica de pastora Marcia, que un día no servirá, no va a servir para nada, como algunos dicen de cierta gente, ¿verdad? Y Dios no lo mira en el presente, en ese momento. Dios lo mira desde la gracia. Entonces le ama. Nos va a recordar esto porque, lógicamente, después de los escritos de Pablo, más hacia adelante del 80, más o menos van a venir los evangelios, pero para hilar el pensamiento, porque después la escritura se torna el Nuevo Testamento. En Mateo 19 y el versículo 30, podíamos leerlo, pastora Marcia. Mateo 19, 30. Versículo 30. Sí. Pero muchos primeros serán postreros y posteros primeros. Y sí, nos recuerda a Esaú y a Jacob, que el primero será postrero y el postrero será primero. Entonces, ¿cómo dice Dios? El que se humilla será exaltado, enaltecido, exaltado. Pero el que se exalta será humillado. ¿Quién es el que se humilla? El que acepta a Cristo. ¿Quién es el que se exalta? El que rechaza a Cristo. ¿A quién recibe la gracia? El que se humilla, porque ve que su condición humana no alcanza. Entonces, aquí miramos que Israel le va a costar humillarse y aceptar que el crucificado es su Mesías, que Jesús es el Mesías. Y a cualquiera de nosotros podría ocurrirle lo de Israel, una iglesia que se enorgullece porque tiene tanta gente o tanto poder económico, político, como fue en la historia, cuando se mezclaron y cayeron, o la historia de Europa, de las grandes misiones inglesas, Norteamérica, en fin, puede pervertirse eso que era tan bueno, convertirse en algo malo, y ese que creíamos que en el presente era algo malo, Dios lo puede convertir en algo bueno. Si Dios usó a la iglesia pentecostal ante el siglo XVIII, que como Voltaire, que dijo que para el siglo XX o para tal fecha la Biblia sería una pieza de museo y que se acabaría porque ya no haría falta, porque el culmen del pensamiento humano para el siglo XX dominaría y todos seríamos gentes racionales. Pero en 1914 vino la Primera Guerra Mundial, en 1939 la Segunda Guerra Mundial, y Carvar escribe carta a los romanos y les recuerda que del capítulo 1, versículo 18 al 3:20, le dice: el hombre está alienado, está encadenado, enajenado por causa del pecado, y mientras no supere el pecado, no va a quedar nunca libre, ni siquiera por medio de su racional pensamiento, no, ni siquiera por ese camino, sino que tiene que humillarse y reconocer su condición baja del pecado. Pero ¿qué pasa en la iglesia, pastora Marcia? En la historia nosotros fuimos una iglesia humilde, que predicamos, que poníamos nuestra plata para llevar todas esas cosas, arañando, haciendo, con el sudor de nuestra frente. Pero hoy ya no estamos así, y de repente caigamos en el pecado del orgullo. Ahora ya no me importa esa iglesita que está ahí,
esos hermanitos ignorantes por ahí, y rechazamos, o porque algunos no tienen nuestro nombre y apellido, estos son incircuncisos. Es muy fácil caer de la gracia y quedar en el orgullo. Entonces, Esaú y Jacob nos recuerda la parábola del hijo pródigo, pastora Marcia. ¿Qué nos recuerda? Que Pablo no está pensando aquí en elegidos y réprobos o rechazados por Dios. Eso la teología lo va a traer mucho más adelante. Porque ¿quién no amaría a ese hijo mayor? Le dijo, papá, yo nunca gasté tu plata. Yo estoy aquí contigo. Yo trabajo de sol a sol, cuido tus bienes. Nunca me diste una fiestita. Pero le dice su papá, pero estamos equivocados. Todo eso es tuyo. Ese sí, tu hermano ya se va a gastar todo. Pero el otro vino y tuvo el coraje de decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que me llame a tus hijos. Hazme como uno de tus jornales. Ni terminó su discurso aprendido de memoria, sino que el padre, ese movido a misericordia, saltó sobre él, lo besó, por más andrajoso que olía a cerdo, que es la peor cosa que puede tener un judío. Pero lo besó y dice, matad al becerro gordo, ponerle anillo. Eso significa poner otra vez su nombre en el cheque, ponerle calzado. Él no es esclavo, es hijo, cambiarle su vestido. Y bueno, a Esaú y a Jacob es la misma cosa. O sea, no es injusticia de Dios. Al contrario, es gracia de Dios con respecto a tu pregunta, pastora Marcia. Suprime cualquier intento. Suprime el intento de la autojustificación del hombre, porque el hombre siempre va a ser. Entonces, muchos interpretan a Esaú aborrecí, pero la historia edomita fueron los peores enemigos de Israel. Son los que alguna vez fueron amigos de Israel, hermanos de Israel. Por eso en la historia dice pastora Marcia ese dicho filosófico, que a veces los peores enemigos se vuelven los amigos más firmes y constantes. Pero también los mejores amigos, cuando se vuelven enemigos, son los peores enemigos también. Entonces, la iglesia hoy ama a todos, debe expresar el amor de Dios hacia los demás, y es fuente de la misión el amor de Dios. Entonces acá no estamos hablando de predestinación, de injusticia de Dios, de supresión del intento humano, y que solo ama a Jacob y no ama a Esaú, sino no impone su voluntad sobre nuestra voluntad. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces cuesta mucho poner en orden la escritura, pastora Marcia, porque pastora Marcia es nutricionista, doctora nutricionista, pero no es una receta de cocina, poner el aceite a 360 grados, echar la carne, ponerle un poco de agua cuando se vaya la humedad, ahí está. No es eso, sino que hay que desentrañar el sentido. Y lastimosamente estos textos son muy olvidados en nuestros púlpitos porque son polémicos, opinables, pero la palabra de Dios no puede ser así. La palabra de Dios no son polémicas ni opinables. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Dios es Dios y el hombre es hombre. Muy bien, pastora. Hablé demasiado mucho tiempo, pero llevó mucho tiempo. No, pero hace falta porque nos aclara muchos los pensamientos, ¿verdad? Y vos, incluso en la edición pasada, me recuerdo que mostraste un libro sobre Israel, que eso sería muy interesante que pudiera adquirir para entender más la historia. Tratado sobre los judíos hay que leer. Una vez que entendemos la historia, también vamos a compreender los propósitos, ¿verdad? Sí, que de John Bray, que está acá abajo, Historia de Israel. Hay que leerlo porque son libros muy buenos, muy ilustrativos y muy científicos. Muy bien. Pastor, seguimos entonces con el versículo 14. 14, recién el capítulo 9, pastora. Del capítulo 9, Carta a los Romanos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Acá una pregunta y una énfasis muy fuerte. ¿Qué se puede decir sobre esto? ¿Qué se puede decir sobre esto?
Muy bien. Y se puede hablar bastante cosas, Pastora Marcia. Vamos afirmando nosotros que la verdad expuesta en su real sentido en toda la Biblia no encontramos injusticia a Dios. Porque si de prima facie, a priori, como dice la gente que sabe hablar, si nosotros tomamos que Dios antes de nacer ya le amó a Esaú y le rechazó, a Jacob y le rechazó a Esaú, es un Dios despótico, pero no se presenta así. Son expresiones que merecen explicar, porque en toda la Biblia no encontramos injusticia y arbitrariedad en Dios. Pablo responde muchas veces en ninguna manera. ¿Qué pues diremos? Hay injusticia en Dios, porque pareciera. Claro, si yo repitiera lo que está, claro que sí. Imagina que de repente yo tengo hijo Pedro y Juan y le amo a Pedro y a Juan le rechazo. ¿Y por qué le rechazaste? A mi hijo también. No, a él antes de nacer ya le amé, a este antes de nacer. Entonces estaríamos hablando de un Dios despótico. Por eso necesitamos superar la doble vertiente calvinista. O si no, tendríamos que responder y decir que Dios es soberano y Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera y donde quiera. Y con eso abogaríamos una injusticia disfrazada. Y yo, Barro, ¿quién soy para decirle que Dios es injusto? Me diría ese pensamiento. Lo que sí debemos encontrar es la idea o la intención o el pensamiento que está queriendo dejar el apóstol Pablo, que está tratando el tema de Israel. Y para ello deberíamos leer todos los versículos para que no perdamos el sentido. Porque un texto fuera de su contexto, dicen la gente en los seminarios, en los estudios hermenéuticos, es un pretexto. Entonces, entre toda la escritura, tenemos que encontrar el sentido correcto, Pastora Marcia. Y ahí, esa es la respuesta, Pastora Marcia. ¿Qué se puede decir sobre esto? Que Dios es justo y que Dios no es arbitrario. Versículo 15 y versículo 16 sigue. Sí. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Voy a leer 16 para seguir. Sí, sí. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Muy bien. ¿Por qué el versículo 15 y 21 son tan difíciles de interpretar? Son muy difíciles. Podría leer el 21, Pastora Marcia. El 21 dice así, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y sí, entonces son textos. O sea que Dios no tiene la misma potestad de usar un vaso como este para honra, pero también hizo el vaso del sanitario ahí, y ese para deshonra. ¿Y quién le va a decir por qué le hiciste ese aquel allá así? Bueno, no parte por ahí. La verdad que tenemos que ir. Y después dice, me compadeceré que yo me compadezca. No depende del que quiere, ni el que corre, sino de Dios. Ahora, ¿de quién se compadece Dios? Ya dijimos, el que se humilla, del que recibe la gracia. Entonces me compadeceré, compadeceré. ¿De quién se humilla? ¿De quién acepta la gracia? Pero miremos un poquitito. Lo que hay que recalcar que Pablo quiere mostrar a los judíos, si ellos no pudieron alcanzar el propósito de Dios por medio de su obra, por medio de la ley, por medio de la circuncisión, por medio de lo que sea, de la ley, todo lo que sea, ellos no pudieron alcanzar el propósito de Dios. Llamémosle en términos más cristianos, no pudieron cumplir a cabalidad el propósito de Dios. ¿Y qué hay allí? Allí está el pecado. Pablo le dice que ya formó otro pueblo de pura gracia,
lo que ellos consideran los demás humanos, porque todos vinimos, llamémosle así, el polvo del barro de Adán. Pero los otros fueron hechos para combustible del infierno. Pero ahora de ese otro, hecho para combustible del infierno, Dios ha hecho un pueblo. Lo que Israel no comprendió, que fueron formados por o en la gracia de Dios. Eso le costó. La ley es una expresión de la gracia de Dios. Si lo hubieran entendido, si lo hubieran pensado, no hubieran sido tan jactanciosos. Sería otra cosa. No olvidar, Pastora Marcia, el capítulo 13, el versículo 5 de Romanos. Capítulo 3, versículo 5. Sí. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Muy bien, Pablo está pensando esto que ya hicimos el comentario, porque acá dice, no depende del que quiere, sino del que corre. Entonces, la voluntad de Dios siempre es buena, porque el deseo de Dios es el bien. Lo malo es no someterse a la voluntad de Dios. Allí está el mal. La voluntad de Dios, porque ¿qué pasa cuando un hijo no sigue las orientaciones del padre? Yo no sé si recuerdan la Biblia, Pastora Marcia, que había un profeta joven que se le apareció Dios y le dijo, andate, decía esta palabra, pero no vuelvas por el mismo camino. Que allá está un profeta viejo, dice ya, jubilado, desviado, que solo sirve para confundir a los nuevos. Estaba allá, como mucha gente vegeta en la iglesia, no maduran nunca, sino que envejecen en el Señor, como se dice, que nunca maduran. Y ahí están para confundirle a cualquiera. Y le dice, yo también soy profeta de Jehová, declarame. Y Dios le dijo, no le digas nada a nadie, pero no vuelva por el mismo camino. Y él agarra y le dice él, volvé por este camino que yo soy profeta de Jehová. Sí, ese que te digan, yo soy evangélico, yo soy santo, yo soy el mejor predicador, yo soy apóstol, yo soy profeta, no es ninguna garantía, o yo soy evangélico. Y ahí se fue y le comió un león al profeta nuevo. Entonces, ¿qué pasa con el hijo que no escucha al padre? Allí viene el problema. Y no olvidar el contexto, Pastora Marcia, de la hora avanza un poquitito, nos queda un poco, pero voy a leer rápidamente Éxodo 33, 16 al 20. Éxodo 33. Sí, 33, 16 al 20. 16 al 20. Sí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Sí. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Versículo 20. 20, el último. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Sí, ahí está el contexto del que Pablo está citando. No depende del que quiere ni del que corre. Ahí está la experiencia de Moisés con él, ¿verdad? Se podría insinuar sobre la justicia y el amor de Dios, ¿verdad? Aquí, pero supera al del hombre, en el especial en el contexto de Éxodo. Es la gracia de Dios que se manifiesta. Y Moisés pidió muchas cosas. Y Dios le dice, sí, te voy a dar. ¿Por qué le da a Dios? Porque están en un pacto. ¿Qué va a darle Israel a Dios? Nada. Es un pacto de dos seres en condición desigual. Uno no tiene nada, el otro lo tiene todo. Uno está perdido en el desierto, otro lo habla desde los rincones celestiales, por decirlo. En fin, uno es dueño de todo, el otro no tiene nada. Y en ese contexto está. Por eso que cuando se habló en el contexto del pecado, porque acá dice,
tendré misericordia del que quiere y ni del que corre. No depende del que quiere ni el que corre, sino que Dios tiene misericordia. Y ahí, el 17 vamos a hablar del faraón, ahora Pastora Marcia, en el otro programa que nuestra hora avanza. Pero ahí recordemos el capítulo 1 de Romanos, versículo 24, versículo 26, versículo 28. Dios los entregó. Te volvés terco. ¿Y qué pasa cuando un hijo es terco? Le decís bien la cosa. Bueno, vas a aprender por tu propia costilla. Sufre y consecuencias. Ahí, sufre consecuencias porque no escucha. Por eso el Shema, ¿cómo empieza el Shema, Pastora Marcia? 6:4 de Deuteronomio. Escucha Israel. Escucha Israel. Entonces, vamos a quedarnos por aquí, Pastora Marcia, porque llega nuestra hora ahí. Sería bueno orar un poco por el pueblo de Israel, Pastora Marcia. Amén. Orar un poco por Turquía, por esta situación que están pasando del terremoto. Y recordar la guerra Rusia-Ucrania para que se acabe. 3 cosas: Israel, Turquía, Rusia y Ucrania. Amén. Oremos. Sí, pastor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este momento donde estamos reflexionando con tu palabra. Sí, Señor, tú eres maravilloso para dar, Señor, este aclaramento a nuestra mente, Senhor, e entender tus propósitos maravilhosos. E neste momento, Senhor, estamos unindo nossa fé para poder juntos clamar por la nação de Israel, também, Senhor, por outras nações que estão necessitando de uma intervenção tuya. Mencionamos, Senhor, Turquia, Rússia, Ucrânia, Senhor, que agora neste momento estão tão problemáticos. Pero tú, ó Deus, com tu graça e com tu poder e tu misericórdia, puedes estender tus manos, Senhor, a dar la paz que buscam a las personas, el pueblo que estão clamando, Senhor, neste momento de angústia. Tu eres um Deus presente, que não há exceção de pessoas, e clamamos a ti por tu graça, por tu misericórdia, tu intervenção e tu socorro bem presente em los momentos de la angústia. Te damos graças, Deus, por estar presente, unidos, e dentro de tu misericórdia, Senhor, nos encontramos todos. E por lo tanto, Jesus, podemos sentir tu presença e pedimos que tu presença, Senhor, se manifieste em la vida de aqueles que te buscam e que neste momento ruega juntamente com nós a favor de los países. Em nome de Jesus, te pedimos agradecidos porque tu eres um Deus que escuta e que pode, Senhor, manifestar tu graça misericordiosa. Te pedimos estas coisas creyendo em tu intervenção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.